Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí hay quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Se abre la sesión con el quórum reglamentario de lectura al acta de la sesión del 3 de marzo de 2022, secretario. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el jueves 3 de marzo de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Gonipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeite Giliberte, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Cuenta. Único. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, remitiendo el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización para efectuar un traspaso de crédito presupuestario al Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital para el año 2022 por un monto de 56.597.148 dólares americanos con 47 centavos. Se leyó el informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización para efectuar el traspaso del crédito presupuestario al Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital para el año 2022, resultando aprobado. Punto de información. Relativo a la salud, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Ismael León, quien denunció la grave crisis de salud que existe en Venezuela, la cual a su juicio se encuentra en estado de indigencia y ha sido víctima del mal llamado socialismo. Puntualizó que el régimen tiene una deuda con más del 85% del sector salud y que la deserción de personal de enfermería alcanza un 70% y de los médicos un 48% por los bajos salarios y paupérrimas condiciones laborales. Detalló que son casi 302 hospitales con infraestructura tipo 4 que presenta un déficit de casi 40% de camas, 80% de déficit de insumos médicos y el 70% de los laboratorios de esos centros asistenciales médicos no funciona. Denunció que un 75% de los venezolanos, cuando acuden a los hospitales públicos, tienen que costear los gastos de los insumos médicos y medicina. Precisó que apenas un 5% de la población tiene acceso a la salud privada. Miles de millones de dólares se pierden en la corrupción. Hemos visto cómo han pasado una cantidad considerable de ministros de la salud durante estos años de régimen y ninguno ha respondido por los problemas de la salud. Más bien, todo lo contrario, muchos de estos ministros corruptos gozan de tener prebendas y estar libres en las calles. Aseveró. En su opinión, para salvar a Venezuela es urgente empezar con salvar la salud de los venezolanos. Salutación por el aniversario del partido Primero Justicia. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Amelia Belisario, quien expresó sus felicitaciones a todos los miembros del partido político Primero Justicia, PJ, por el aniversario número 22 de la Torda Amarilla, que en esta ocasión rinde homenaje al destacado líder nacional parlamentario y preso político Juan Requesén,
por su resistencia y dignidad para lograr la libertad y democracia de Venezuela. Este aniversario va en honor a Juan Requesén, que hoy sigue justamente preso por el régimen. Va en honor a su lucha, que es la lucha de todos los justicieros y de todos los venezolanos. A Juan le robaron su libertad, pero no han podido robarle su entereza, su solidez en sus valores, sus principios. Hoy Juan es el ejemplo de esa Venezuela que no se rinde, que no deja de luchar, expresó Belisario durante el punto de información solicitado en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Resaltó que para Primero Justicia ha sido años de movilización popular, protesta ciudadana, voto rebelde, lucha por la defensa de los derechos humanos. Nuestro partido se ha fortalecido bajo la persecución, exilio, cárcel y el asesinato, tales como el caso de Fernando Albán y Andrés García, quienes fallecieron bajo custodia de un régimen que los torturó y violó todos sus derechos humanos. Envió sus felicitaciones y un saludo fraterno a todos los dirigentes de la organización política Un Nuevo Tiempo, que esta semana asimismo celebra su aniversario. Salutación por el aniversario del partido Un Nuevo Tiempo. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Marianela Fernández, quien manifestó que el aniversario de esta organización política, Un Nuevo Tiempo, que cumple 23 años de fundación a nivel regional desde el estado Zulia y 16 años como partido político nacional, nacimos del sueño del hombre y mujer que coincidían en valores innegociables como la democracia, la libertad y el progreso del pueblo venezolano. Enarbolamos la bandera de la democracia social y pusimos toda nuestra fuerza y entereza en constituir una organización que estuviera al servicio de la gente y trascendiera los muros de los meros intereses de nuestro partido. Y así, bajo la conducción de nuestro presidente fundador, Manuel Rosales, nos hemos constituido en un referente político nacional determinante para el devenir histórico de nuestro país, expresó la parlamentaria dirigente de la Tolda Azul. Destacó que UNT es cita necesaria de buen gobierno cuando desde el Zulia se realizaron grandes transformaciones que definieron un Estado como puntal de progreso en el país en manos del gobernador Manuel Rosales, además de contar con un número importante de alcaldes, diputados a la N, legisladores regionales, concejales, así como un gran número de militantes y simpatizantes. Hoy ese gran ejército que engrosa nuestras filas lleva el espíritu de lucha por la recuperación de nuestra amada Venezuela. Nuestra Casa Azul, como la hemos llamado, siempre fue y seguirá siendo de puertas abiertas para el fortalecimiento unitario que nos permita que, a pesar de las adversidades de este régimen, avancemos en el camino de la victoria para el pueblo venezolano, subrayó Fernández. Felicitó desde la Asamblea Nacional a la familia de UNT, fundadores y militantes y simpatizantes. Ese será el faro que ilumine el futuro de nuestro país, y en ese futuro enviamos un fraterno y solidario saludo a los jóvenes que forman parte de ese ejército de la JDS de UNT. Son fuertes de inspiración que nos dan la fuerza necesaria para seguir abriendo caminos que nos llevarán al rescate de la democracia que nos ha secuestrado por más de 20 años, indicó la parlamentaria zuliana. Finalmente, afirmó que por más sombríos y oscuros que sean los senderos, UNT estará en pie de lucha, rodeado de las crecientes violaciones de los derechos humanos y la censura en el país. Es pertinente afirmar cuánta falta hacen más partidos políticos en Venezuela. La presidencia ordenó a Secretaría la lectura del orden del día único, debate sobre la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania y las atroces acciones bélicas. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día único, debate sobre la invasión de la Federación Rusa sobre Ucrania, las vinculaciones y el apoyo del régimen de Nicolás Maduro con tan atroces acciones bélicas. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Deyalix Saray, quien mostró
su indignación ante lo que calificó de barbarie y brutal agresión de Rusia contra Ucrania, atentando contra su independencia, libertad y soberanía, por lo que expresó su solidaridad y total respaldo por el pueblo ucraniano y su presidente. Abro comillas, debe retumbar en los oídos de los demócratas la expresión del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Nos dejaron solos mientras se colocaba en la línea de fuego junto a sus tropas para defender la nación, como también ensordece el sonido del ataque injusto y desproporcionado de ataques rusos, que recuerda las acciones previstas en previas de la Segunda Guerra Mundial. Deploró la posición de Nicolás Maduro, que tildó de vergonzoso e imperdonable al asociarse a los actos de fuerza ejecutados por sus aliados, Vladimir Putin, presidente ruso, acusando a la OTAN de querer acabar militarmente a Rusia. No es verdad, como dice Maduro, que Venezuela está con Putin, porque Maduro no es Venezuela y mucho menos puede representar los sentimientos de ese pueblo libertario. Lo que hace Putin contra Ucrania no es valiente ni justo, como afirmó. Todo lo contrario, es genocida, criminal. Por ello lo condenamos y lo repudiamos. Para continuar el debate, la presidencia le concedió el derecho de palabra a los diputados William Dávila, Armando Armas, Richard Blanco, José Prat y Juan Pablo Guanipa, quien cerró el debate. La presidencia presentó el proyecto de acuerdo en rechazo a la ilegal e injustificada invasión de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma las intervenciones de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar la acta ya por secretaría, por favor, con la siguiente costumbre. Gracias, diputadas y diputadas. Se considera aprobado. Secretario, lectura de la propuesta de orden del día, por favor. La propuesta del orden del día para hoy es la siguiente. Único, convocatoria a sesión extraordinaria de la plenaria para tratar asuntos de interés nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Secretario, en consideración la propuesta de orden del día para convocatoria de sesión extraordinaria inmediata a esta sesión, por favor señalarlo con la señal de costumbre. Se considera aprobado. Agotado entonces la materia de la comisión delegada, se convoca de manera inmediata a sesión extraordinaria plenaria. Agradeciéndole al secretario, además, la labor durante más de un año para el Parlamento Nacional y en definitiva para el país. Digo esto porque antes de iniciar esta sesión extraordinaria y efectos de dar cumplimiento a las establecidos de debates de la Asamblea, designó a la diputada Yalitza Aray como secretaria accidental de esta sesión, en razón de que el señor secretario termina funciones el día de hoy. Ciudadana secretaria accidental, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Existe quórum, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada y secretaria accidental de sesión. Por favor, dé lectura a la cuenta. La cuenta, comunicación suscrita por el secretario Wilfredo José Febres Peñalver, donde indica su renuncia. De lectura. Un momento, presidente. Lectura. Caracas, marzo 2022.
ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, y demás miembros de este ilustre cuerpo legislativo, su despacho. Me dirijo a usted con el objeto de participar, que he decidido, luego de un profundo análisis, separarme del cargo de secretario de la legítima Asamblea Nacional por complicaciones en mi salud visual, y actualmente estoy sometido a varios tratamientos que han venido evolucionando positivamente. Anexo constancia de ello. Sin otro particular al que hacer referencia, atentamente Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Dada la lectura de la cuenta y, por supuesto, entendiendo las razones de nuestro secretario, tiene la palabra el diputado José Hernández para presentar la postulación del secretario de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, diputado. Presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, en nombre de la fracción de Un Nuevo Tiempo, presentamos a la consideración del cuerpo de esta Asamblea Nacional el nombre del licenciado José Antonio Figueredo Méndez para ocupar el cargo de secretario de la Asamblea Nacional, quien sustituirá en el cargo al doctor Wilfredo José Febres Peñalver, a quien le agradecemos su desempeño y su arrojo por la labor prestada. El licenciado José Antonio Figueredo Méndez es egresado de la Universidad del Zulia en Contaduría Pública. Es oriundo de Maracaibo. Esperemos que su desempeño abone para el buen funcionamiento de este cuerpo por el bien del pueblo de Venezuela. Gracias, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del ciudadano José Antonio Figueredo Márquez como secretario de la Asamblea Nacional por el resto del periodo anual de sesiones ordinarias 22-23, 2022-2023, por supuesto, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Pasemos entonces a la juramentación del nuevo secretario del Parlamento. Ciudadano José Antonio Figueredo Márquez. ¿Jura usted ante Dios y ante la patria cumplir fielmente con la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo de secretario, por el cual ha sido electa por esta legítima y en resistencia Asamblea Nacional? Sí, juro. Si no hiciera que Dios y la patria lo premien, sino que os condene. Ciudadano secretario, bienvenido a este Parlamento que resiste, que lucha por la democracia en Venezuela y que es testimonio fiel de la lucha de los venezolanos. Puede tomar posesión de su cargo. Y de lectura a la propuesta de orden del día. Primero, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. Segundo, proyecto de acuerdo en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitado la validez del írrito laudo de 1899, que pretendió despojar a Venezuela del territorio Esequibo. Muchísimas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. No hay consideración, está aprobado. Entonces, el orden del día, por favor, de lectura del primer punto, secretario. Primero, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Salas. Adelante, diputada. Ciudadano Juan Guaidó Márquez, presidente de la Legítima Asamblea Nacional, estimados colegas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En nombre de la fracción Concertación por Venezuela, con un sí, se respalda el proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. Para este 8 de marzo del presente año 2022, las mujeres venezolanas seguimos aquí presentes, recordando este día, no para celebrarlo
porque hemos conquistado grandes logros, sino para despertar cada día más nuestra conciencia, estar muy claras y seguras que bajo un régimen dictatorial, totalitario, con una estructura económico-social, la cual no contribuye definitivamente y en absoluto a eliminar la subordinación y discriminación de la mujer que se ha configurado durante siglos. El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar sobre el contexto histórico de los últimos años y donde estamos hoy con nuestra lucha. Reclamos justos, amparados en nuestro marco jurídico y en la justicia que se exige por los derechos vulnerados y todos aquellos derechos que se niegan por el solo hecho de la condición del género. Históricamente, las mujeres somos seres de conquista, con capacidades grandiosas de crear y crear seres humanos de una especie llena de amor por su naturaleza, con una gran responsabilidad de fomentar la paz, porque desde sus entrañas nace la vida. Deseo recordar lo que dijo el gran maestro Jesús: mujer, eres libre. Él no la llamó por su nombre, él no le estaba hablando como a una persona. Él se dirigió a su feminidad, él le habló a su interior, le habló a lo que la azotaba, como a una débil rosa. Jesús le habló a lo que ella podía y debía ser. Creo que Jesús le habló al destello existente en sus ojos cuando era niña, a la frescura infantil que el maquillaje nunca puede reconquistar. Él le habló a la unicidad dada por Dios, le habló a su calidad de mujer. Hoy te recuerdo, mujer, tu balanza no tiene precio. Sé genuina, valiente, vístete de poder. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada Ana Salas. Por favor, se le da de lectura del proyecto de acuerdo presentado. Disculpe, active su micrófono, por favor. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerda sobre el Día Internacional de la Mujer, que en fecha del 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, promulgado por la Organización de Naciones Unidas, ONU, en el año 1975, que en la actualidad se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países menos desarrollados y otros derechos más avanzados en los países desarrollados. Todos ellos para llegar a una igualdad efectiva con el hombre. Considerando que en la Agenda 2030 para el Derecho Sostenible, el objetivo número 5 consiste en lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Considerando que las mujeres son el sector de la población más marginado y vulnerable, se pretende reconocer la valiosa contribución de las niñas y mujeres en la mitigación y la adaptación del cambio climático a nivel mundial, que con ello se alcanza un futuro más sostenible para todos los habitantes del planeta. Considerando la crisis generada en el mundo a causa del COVID-19, ha puesto en manifiesto la importante contribución de las mujeres y también las cargas desproporcionadas que soportan y están en primera línea de lucha contra la pandemia. Como trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras y líderes comunitarias. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 21, numeral primero, establece como derecho garantía que no se permitirá discriminación fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellos en que genere tenga por objeto
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertad de toda persona. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 23 establecido que los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y firmados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. En la medida en que se contengan normas sobre su gozo y su ejercicio más favorables a lo establecido está la Constitución y en estas leyes de la República, y son aplicadas inmediatas y directas por los tribunales y los demás órganos de poder público. Considerando la violencia contra la mujer que se ha venido incrementando como consecuencia de las limitaciones impuestas por causa de la pandemia y el confinamiento de los hogares, la violencia de género ha tenido dos graves expresiones. Por un lado, entre los meses de enero a septiembre del 2021 ocurrieron 284 homicidios de mujeres, de los cuales el mayor porcentaje califica como femicidio, así como las deficiencias en el sistema educativo nacional, que ha debido los valores de la democracia, había inculcado en la población masculina. Aunado a esto, a la lenidad e impunidad existente tanto en los órganos de investigación como en los tribunales del país, que han normalizado la violencia contra la mujer. Considerando que la lenidad e impunidad de los órganos de investigación y tribunales se han convertido en una política de Estado que fomenta la violencia contra las mujeres con consecuencias nefastas, tanto en la sociedad en general como en la economía nacional, con profundas repercusiones en la salud mental y física de las víctimas, disminuyendo su capacidad para rendir plenamente en los ámbitos familiares, laborales, educativos, lo que dificulta la obtención de ingresos y su participación plena en la vida pública con la consecuencia detrimento de la entramada nacional. Considerando que la Asamblea Nacional legítima como institución del Estado venezolano tiene el deber de no permanecer indiferente a este gravísimo problema, que aqueja no solo a la mujer, sino a la sociedad en su conjunto, que ha pronunciado en innumerables veces mediante acuerdos aprobados por la unanimidad por este Parlamento y por ellos. Acuerda, primero, exhorta a los poderes del Estado en sus diferentes niveles a garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho de la salud, en el derecho de la educación, el empleo, vivienda, recreación, cultura, el desarrollo económico y la participación en las políticas públicas, con especial atención a los elementos que afectan deploraciones en la vida de la mujer. Segundo, exhorta una vez más al Ministerio con competencia en la materia a incluir en los pensus de las instituciones educativas públicas y privadas la educación y la formación para la igualdad de las mujeres y hombres,
para que la misma sea efectiva en los diferentes ámbitos de la vida y del ejercicio del derecho. Tercero, exhorta a los entes del Estado a garantizar la transversalización del enfoque de igualdad de género en todas las políticas públicas, incluyendo los presupuestos de diferentes niveles, nacionales, estadales y municipales. Cuarto, exhorta al Ministerio del Poder Popular de la Mujer y a la igualdad de género y a los órganos del Estado con competencia a realizar campañas efectivas de información y prevención de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones. Quinto, exhorta al Poder Judicial a contribuir a la documentación y registro sobre causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer, con el fin de obtener información veraz y oportuna para que el desarrollo de las políticas públicas. Sexto, exhorta al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensa Pública a que realice las acciones necesarias para que la ley orgánica por el derecho de las mujeres de una vida libre de violencia sea aplicable, correcto, garantizado el acceso a justicia con la correcta rendición de cuentas por parte de los agresores y a dar reparación de daños a las víctimas. Séptimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por la Junta Directiva y de conformidad Muchísimas gracias, secretario. Los ciudadanos diputados que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer, síganse por favor a manifestarlo con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Segundo, proyecto de acuerdo en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez del írrito laudo de 1899, que pretendió despojar a Venezuela del territorio Esequibo. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra como único orador de este punto el diputado Williams Dávila. Adelante, diputado. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas de la legítima Asamblea Nacional representada en esta comisión delegada. El acuerdo que presentamos hoy sobre el tema del Esequibo, dado la memoria que presentó Guyana el 8 de marzo pasado ante la Corte Internacional de Justicia, que como bien todos sabemos, es un tema que judicializó el secretario general de las Naciones Unidas porque remitió la resolución de la reclamación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia, bypaseando el Acuerdo de Ginebra, de la cual se ha agarrado Guyana para decir que el Acuerdo de Ginebra contemplaba que las partes podían remitir la controversia a la solución que diera la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso, los venezolanos. Y los gobiernos democráticos fuimos siempre muy claros, en el sentido que nosotros no formando parte del Tratado de Bogotá, esa cláusula facultativa de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, nunca nosotros lo aceptamos en ningún convenio o tratado, precisamente por la reclamación histórica que tenemos sobre el territorio del Esequibo. No voy a hacer aquí una exposición jurídico-histórica. Yo creo que es pertinente el juicio político
el planteamiento político. Porque la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, que fue designada por la Asamblea Nacional en el año 2017, ha venido cumpliendo sistemáticamente sus responsabilidades venezolanistas en representación de todos nosotros los diputados de esta asamblea que preside Juan Guaidó. Nos hemos adelantado incluso a los argumentos esgrimidos por la dictadura y a sus propias omisiones y negligencias, porque para nadie es un secreto que hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia por omisión y por responsabilidad de Maduro, de Chávez, que prefirieron darle más importancia a los consejos y a los intereses de La Habana que al interés histórico que nosotros tenemos sobre la reclamación, porque para nadie es un secreto que el laudo orbital de 1899 pretendió despojarnos de ese territorio como una reminiscencia del colonialismo de aquella época, y nosotros hemos mantenido una posición histórica muy clara. Decía que mi exposición era una exposición política, porque sí es necesario que el pueblo de Venezuela sepa que aun cuando Guyana presentó su memoria el 8 de marzo pasado, precisamente donde alega que el laudo arbitral de 1899 es jurídico, que ya los límites entre Venezuela y la Guyana ya estaban o fueron establecidos en ese laudo arbitral, y por supuesto nosotros hemos repudiado el laudo porque lo hemos considerado ilícito después de toda una serie de argumentaciones históricas y de documentos que salieron a relucir precisamente de abogados que trabajaron en ese laudo arbitral, donde salieron a relucir pues las injusticias que ocurrieron en ese laudo arbitral. Venezuela ha mantenido una posición irreductible y muy clara y contundente para evitar que precisamente Guyana crea que con nuestro silencio o con nuestras acciones y omisiones ellos van a utilizar esas acciones como generadoras de derechos sobre el territorio del Esequibo. Y no es así. El régimen de Maduro, traidor a la patria, le dio la espalda a la reclamación. Y en este momento, la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia en el año 2020 estableció que Venezuela tenía que presentar su memoria para el 8 de marzo del año 2023. A estas alturas, no se han convocado los expertos nacionales, internacionales, academia, ONG, factores esenciales para elaborar esa memoria, de manera tal de nosotros desbaratar por completo la argumentación de Guyana, que considera que el laudo arbitral es válido. ¿Por qué no lo ha hecho Maduro? Porque no es venezolanista, porque para él es más importante los intereses del conflicto de la invasión armada de Rusia contra Ucrania y defender los intereses de Rusia. Para él es más importante defender los intereses geoestratégicos de La Habana. Para él es más importante dejar perder la frontera por la ocupación de grupos irregulares vinculados con el narcotráfico, la narcoguerrilla, en un estado, en esa zona del eje Arauca-Apure, donde no existe estado, sino lo que existe es la presencia de grupos irregulares vinculados con la narcoguerrilla. En este momento, colegas diputados, en el acuerdo que vamos a presentar, fijamos la responsabilidad del régimen. Dijimos el año pasado que aun cuando nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo el juicio está en la Corte. Y que el Estado tenía que hacerse presente, porque tenemos justos títulos jurídicos históricos para defender nuestros derechos. Bueno, ya están corriendo los días para que se presente la memoria el 8 de marzo, como acabo de decir, del próximo año, y la dictadura de Maduro simplemente hace caso omiso de esa responsabilidad. Crearon una comisión por allí en esa irrita asamblea que se reúne solamente para tratar de buscar titulares en la prensa, pero que ni siquiera se hicieron presentes en las reuniones de la comisión mixta en el periodo
2021, algunos de los cuales formaba parte de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea. Ni siquiera defendieron en instancias internacionales, como sí lo hicimos nosotros en el Parlasur, que logramos que ahí se sacara una resolución a favor de los intereses de Venezuela, donde hicimos un juicio paralelo en La Haya, a la sombra, con expertos internacionales, que llevó que incluso 4 magistrados de la Corte Internacional de Justicia salvaran el voto, y otros que votaron por la jurisdicción de la Corte, 2 lo hicieron con observación. O sea, hemos cumplido, presidente Guaidó. Y al pueblo de Venezuela le digo, hemos sido verdaderamente venezolanistas. Hemos cumplido con nuestro deber. Y lo seguiremos haciendo. No los traidores de la patria que están allá en esa asamblea que preside Jorge Rodríguez. O allá en Miraflores, que desesperados como están, buscan dilatar el tiempo para que en Venezuela no se den elecciones presidenciales y parlamentarias justas y libres. Así pues, presidente, en ese documento, en ese acuerdo, fijamos una vez más nuestra posición, exigimos que se convoque al país nacional, exigimos que con los expertos en materia internacional, tanto a nivel nacional como internacional, academias, universidades, etcétera, se prepare la memoria que debe presentar el Estado en el año 2023. Yo estoy seguro, presidente Guaidó, que con una democracia plena, nosotros sabremos defender la soberanía y la integridad territorial. Nosotros sí somos herederos del pensamiento de Bolívar, no los traidores que están en Miraflores. Muchísimas gracias, diputado William Zaira, por histórica presentación y defensa clara de los intereses de la soberanía nacional. Se ven reflejados hoy en esta justa exigencia de los venezolanos, pero también en la búsqueda de una solución al conflicto, de recuperar la fortaleza de la República y no hacerla vulnerable, como pretendió la dictadura. Así que, por favor, secretario, de lectura del proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo parlamentario en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez del írrito laudo de 1899 que pretendió despojar a Venezuela del territorio Esequibo. Considerando que la ordenanza emanada por la Corte Internacional de Justicia el pasado 8 de marzo del 2021 exige que la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela depositen su memoria en las fechas 8 de marzo del 2022 y 8 de marzo del 2023 respectivamente. Considerando que la Asamblea Legítima Nacional, en una comisión mixta para la defensa de la soberanía del territorio del Esequibo y la fachada atlántica, ha expresado como posición de principio que esta controversia territorial es una cuestión de Estado y por lo tanto debe ser tema principal en la agenda, considerando que al ser una cuestión de Estado, la controversia territorial no puede ser objeto de debate político, sino por lo el contrario, debe consenso nacional para fortalecer nuestra posición jurídica y territorial en defensa de nuestra soberanía. Considerando que hasta la fecha de este presente acuerdo, el régimen aún no ha hecho pública su decisión de comparecer y defender los intereses de la República, tal como se ha sostenido la Asamblea Nacional. En acuerdo aprobado en fecha del 28 de septiembre del 2021. La participación de los sectores políticos, sociales y académicos del país, considerando la no comparecencia de la Corte Internacional de Justicia impedirá al Estado presentar los argumentos necesarios para dicha Corte.
puede decidir la nulidad del laudo de París de 1899. Cuestión que ha sido plenamente con firmeza desde los gobiernos democráticos antes de 1999. Considerando que la legítima Asamblea Nacional, a través de su comisión mixta para defender la soberanía del territorio del Esequibo y la fachada atlántica, ha mantenido una consecuente y reiterada posición venezolanista en defensa de lo que es y siempre será parte de la integridad territorial de nuestro país. El territorio del Esequibo y la fachada atlántica, la cual nunca ha sido parte de la controversia, donde se ha ejercido soberanía y patrullaje por medio de nuestra Armada Nacional. Considerando el régimen usurpador de Nicolás Maduro ha demostrado omisión, negligencia y entreguismo en la defensa de nuestra integridad territorial. En el caso del territorio del Esequibo y de nuestras fronteras ocupadas por la narcoguerrilla, grupos irregulares y terroristas al servicio del ELN y disidentes de la FARC. Acuerda, primero, ratificar nuestros justos títulos históricos y jurídicos sobre la soberanía venezolana del territorio del Esequibo y la pertenencia diplomática y política del Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por la gestión del presidente Raúl León. Segundo, reafirmar la posición que la plataforma unitaria concretó en el acuerdo parcial con el régimen sobre la ratificación y la defensa de la soberanía venezolana sobre la Guyana Esequiba, firmado el 7 de septiembre del 2021, en contexto de las negociaciones de México. Tercero, exige al régimen la presentación de la contramemoria solicitada por la Corte Internacional de Justicia para la fecha 8 de marzo del 2023, a los fines de argumentar la posición histórica y jurídica sobre la nulidad del laudo de 1899. Cuarto, reclamar al régimen la constitución de un equipo de defensa integrado por juristas nacionales y extranjeros, a los fines de elaborar una contramemoria correspondiente a ser presentada por Venezuela en marzo del 2023. Quinto, ordenar la designación urgente de un juez ad hoc, tal como lo contempla las normas de la Corte, en consulta de todos los sectores. Sexto, exige al régimen la mayor transparencia en el manejo de este tema de tanta trascendencia para los venezolanos, tratándose de su soberanía territorial. Séptimo, dejar constancia de que el régimen de Nicolás Maduro tiene la responsabilidad histórica de responder en este momento y después por esta actitud pasiva que impide la debida defensa del territorio venezolano. Octavo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por la decisión de la Junta Directiva y en conformidad lo previsto al artículo 13, numeral 4 y 56, último aparte. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas están de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guayana en la Corte Internacional de Justicia, solicitando validez y grito laudo del 899, que pretende explorar en el ciudad del territorio Esequibo. Por favor, indicarlo con la siguiente costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Agotada materia de la sesión, se levanta esta sesión extraordinaria y se convoca a la comisión delegada para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputados. Bienvenido, secretario.
a un trabajo de cara a Venezuela, los venezolanos y por supuesto recuperar nuestra democracia. Dios los bendiga a todos. Saludos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.